Señores y señores, estamos ya en la charla número 70. Esta es la charla 70 que corresponde al capítulo 14, concretamente del 8 al 18, de los versículos 8 a 18, y corresponde al tema. El tema que corresponde hoy es la curación de un tullido. Entonces, antes de continuar, vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de todos los hombres y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, antes de empezar, que tengo este canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, y que pueden ustedes encontrar todos los capítulos anteriores al capítulo 14, o sea, todas las 69 charlas anteriores, e irse a alguna en concreto que les interese, por ejemplo, pues Pentecostés. Y difúndanlo porque es la única manera de conseguir llegar a más gente y evangelizar. Lo dejo en sus manos. También tengo un podcast, varios podcasts que pueden ustedes elegir, y todas las anteriores charlas. Es lo que ustedes prefieran. Se lo dejo en sus manos. Bien, pues vamos a empezar. Recuerdan que en la charla última, la 69, yo les hablaba de que estaban, Pablo y Bernabé, estamos en el primer viaje, estaban en Galacia. Y entonces, bueno, como los persiguen, se tienen que ir definitivamente a Licoania. Perdón, Licaonia. Entonces van a Derbe y Listra. Listra distaba de Iconio unos 40 kilómetros. Pero claro, para llegar allí era complicado. Era complicado porque era un territorio pobre, la mayor parte estaba empantanado, las carreteras eran malas, o sea que les costó llegar a Listra. Cuando se encuentran en Listra, la gente de Listra era una gente pues supersticiosa, bonachona y de alguna manera ignorante, ¿eh? Y hablaban en licaonio, o sea, hablaban el dialecto de las montañas de Anatolia, que es la actual Turquía. O sea, que había poca gente que hablase en griego, había, pero poca gente. Entonces, casi todos eran paganos, ¿no? Los que se encontraron Pablo y Bernabé, pero había alguna comunidad, algunas pequeñas comunidades judías. Por ejemplo, la comunidad formada seguramente por 3 o 4 personas, que era la de Timoteo. Timoteo, recuerden ustedes que era de Listra. Y voy a leerles la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en la cual explica el origen de la familia y quiénes eran. Estaba la abuela, que era Loida, estaba la madre, se llamaba Eunice, que seguramente se casó con algún pagano y probablemente había muerto, y estaba el chico, que era Timoteo, que en ese momento pues podía tener unos 15 años y era muy piadoso. ¿Por qué? Pues porque la madre y la abuela lo habían educado profundamente en las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver lo que dice Pablo a Timoteo, que realmente fue luego su discípulo. Dice segunda carta a Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 5 al versículo 8, más o menos. Dice, evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Por esto te recomiendo que reavives el carisma que Dios te ha dado por la imposición de las manos. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, caridad y templanza. Seguramente, a medida que debía avanzar esta comunidad en Listra, pues esta casa de la familia abuela, madre e hijo, debía ser el primer punto, probablemente uno de los primeros puntos de reunión
cuando la fe cristiana se fue extendiendo en esta ciudad. Bueno, pues vamos a leer el principio para que ustedes se den cuenta. Capítulo 14, versículo 8. Dice, empezamos, curación de un tullido. En Listra estaba sentado un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento y que nunca había andado. Este escuchaba a Pablo que hablaba. Pablo fijó en él su mirada y viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz, ponte derecho sobre tus pies. Y él se levantó de un salto y se puso a caminar. A ver, que el hecho de que una persona que conocían tantísimo y que nunca habían visto andar, de repente se pusiera a andar, eso les llamó pero terriblemente la atención. Pensé que era una comunidad, ya les digo, ignorante y muy, pero es que aunque se fuera ignorante, era muy impresionante encontrar a alguien que de repente se pusiera a andar cuando lo conocían y sabían que jamás se había movido del sitio. Aquí hay que ver sobre todo también, digamos, la visión de Pablo, o sea, que Pablo fija su mirada, y percibe que esta persona, este tuyo, es un hombre de fe. O sea, lo que hay que fijarse es también que el carisma de Pablo, el don que tiene Pablo, que se permite escrutar en el alma de su hermano o de los hermanos. O sea, que tenía ese don. Pero es que esto también les recuerdo que en el capítulo 3, versículo 1 de los Hechos de los Apóstoles, si van a la charla 12, lo encontrarán muchísimo más extendido, cuando después de Pentecostés Pedro y Juan suben al templo a rezar para a la hora nona, que es las 3 de la tarde, suben para el sacrificio, se encuentran a este hombre tullido que les pide dinero. Y ellos se acercan, Pedro se acerca y dice, a ver, míranos, no dice mírame, dice míranos. Y cuando ve que tiene suficiente fe, le dice, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Y esta persona se levantó, andó y contento y saltando, se entró con ellos en el templo. Bueno, pues es que pues Pedro también tenía este don, lo vemos aquí, porque él lo miró, ya lo dice el texto, dice, Pablo fijó en él la mirada y viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz, ponte derecho sobre tus pies. Ahora, continuamos entonces, dice, la gente al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonio, los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien le dirigía la palabra. A ver, aquí esto merece un poco de explicación. Es que parece que había una leyenda que era grecorromana. En muchos sitios había corrido esta leyenda, por muchos sitios, ¿no? Y esta leyenda explicaba que había dos pastores que habían alcanzado la inmortalidad, debido a que en un momento dado Zeus y Hermes se habían presentado en la tierra, pues como hombres cualquiera, ¿no? Y, digamos, como viandantes, pero nadie los había querido recibir. Y cuando estos dos pastores les recibieron en su casa, Zeus les concedió el don de la inmortalidad. Entonces, yo creo, seguramente es por esta razón por la que, al ver esta cosa tan extraña, que es este cojo, que se levantó, la gente empezó a decir, los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres. Y por esta razón, a Pablo, que era el que hablaba, lo llamaron Hermes, porque era, digamos, el portavoz de Zeus, y al que no hablaba, que era Bernabé, lo llamaban Zeus. Y por eso gritan, los dioses han bajado, ¿no? Entonces, lo que primeramente debieron hacer, seguramente, es ir inmediatamente al sacerdote del templo y decir lo que había pasado. Entonces, el sacerdote va allí, seguramente debió ir, lo compró, vio que estaba bien y pensó, pues esto es real, existe. Entonces, debió empezar a hacer pues como una procesión con timbales, con flautas, ya lo dice el texto, 2 toros con guirnaldas para ofrecerlos en sacrificio, y se presentaron delante de Pablo y de Bernabé. Dice el texto, el sacerdote del templo de Zeus que hay en la entrada de la ciudad
trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y a una, con la gente, se disponía a ofrecer un sacrificio. Pero claro, es que ellos, bueno, veían que les aupaba la gente, pero no lo entendían. Por eso les hablaba de que la mayor parte de la gente hablaba licaonio, no griego. Ellos hablaban en griego, pero la mayor parte de la gente hablaba en el dialecto de la zona. Entonces, ellos no se enteran de que ellos son los beneficiados, de que se les tiene por dioses, hasta que lo pueden entender seguramente porque alguien les debió hablar en griego o la misma comunidad judía les debió decir algo. Porque entonces lo que hacen ellos inmediatamente es rasgar sus vestiduras en señal de disgusto e indignación. Porque lo que menos querían era figurar. Ellos sabían perfectamente que era nuestro Señor Jesucristo el que había hecho el milagro. ¿Cómo la gente iba a atribuirles a él un milagro que había hecho nuestro Señor? Es que no, de ninguna manera podían pasar por aquello. Entonces por eso se rasgan las vestiduras. Dice, y entonces empiezan a hablar. Dice, al oírlo los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando, amigos, ¿pero qué hacéis? Nosotros somos también hombres de igual condición que vosotros, que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis a Dios, vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y cuanto en ellos hay, y que en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes, enviándoos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. O sea que, en resumen, lo que les dice, como defensa, para que entiendan que no son ellos, es que es Dios vivo, que tiene vida en sí mismo y que da vida a sus criaturas. Y que Él es el creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo demás. Y que permitió que los paganos siguieran los criterios equivocados hasta el momento en que ellos llegan, hasta ese momento, ¿no? Pero que ahora les está ofreciendo un mensaje de salvación. Pero que si en los tiempos pasados los gentiles, o sea, los paganos, no conocieron a Dios, fue porque no quisieron, porque no quisieron ver a Dios en sus obras. Porque no quisieron ver a Dios en sus obras. Esto lo dice también la carta a los romanos. En la carta a los romanos, el capítulo 1, versículo 20, les voy a leer lo que dice. Dice, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Esto es igual para nosotros ahora. Nosotros podemos decir, a lo mejor si alguien no tiene fe, puede decir, es que yo no sé. Pero entonces, mira las obras, cómo está hecho el cuerpo humano. Mira cómo son las plantas. Mira cómo es la naturaleza, observa un poco, párate un poco y mira que si no crees en Dios, mira las obras que Dios ha hecho. Y esto es lo que decía nuestro Señor en el capítulo 14 de versículo 11 del Evangelio de San Juan. El Señor dice, creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creed esto por las obras. O sea, si no me creéis a mí, creed las obras, creed lo que estoy haciendo, creed lo que está pasando, creed. Aunque no, si no me creéis a mí mismo, creed a las obras. Entonces, claro, a pesar de todo, ya digo, a pesar de todo, o sea, que también los gentiles podían haberse dado cuenta de que existía un solo Dios. Dice, a pesar de todo, Dios no dejó de colmarles de beneficios y también por esto podrían haber conocido a Dios. Esto es el resumen de lo que les dice Pablo y Bernabé para defenderse y decirles que claramente que son hombres como ellos y no dioses. Y el final dice, el versículo 18 dice, con estas palabras pudieron impedir a duras penas, que la gente les ofreciera un sacrificio.
O sea que con esto acaba la charla de hoy. O sea que con estas palabras que dijeron, que evidentemente eran mucho más largas, consiguieron parar esta ofrenda de sacrificio hacia ellos, ¿no? Bueno, pues lo dejaremos aquí y la próxima vez ya hablaremos del final de la misión. O sea, estamos ya casi al final del primer viaje. Pronto empezaremos ya con el Concilio de Jerusalén, que es lo que se llama la controversia de Antioquía, el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, en las que veremos muchas cosas, muchas cosas. Pero en la charla siguiente veremos el final del viaje. Pues vamos a rezar al Señor para acabar la charla de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos. Gracias por todas las gracias y bendiciones que nos has otorgado espiritualmente y también temporalmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene.